Vamos a ver el concepto de la magnetización en los materiales, realmente en los materiales magnéticos. Bien, entonces supongamos que tenemos un material, cualquier material, en una región donde no hay un campo magnético. Por ejemplo, si yo tengo un material cualquiera, una región donde el campo magnético en esta región, digamos el campo magnético externo es igual a 0. Entonces, vamos a ver cómo son los dipolos magnéticos de ese material. Primero que todo material tiene dipolos magnéticos. ¿Dónde vienen esos dipolos magnéticos? Observen que todo material tiene átomos y todo átomo tiene electrones girando alrededor del núcleo de cada uno de esos átomos. Entonces supongamos el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo. Tenemos el átomo de hidrógeno, tenemos el núcleo y alrededor tenemos un electrón que está girando. Supongamos que está girando en ese sentido. Está girando en ese sentido. Entonces, tenemos un electrón, está girando. Al girar el electrón, que es una carga eléctrica, al girar se está moviendo, por tanto se está moviendo en esta órbita, digamos una órbita, digamos más o menos circular, aunque no necesariamente circular. Es una órbita de todas maneras cerrada, es una circunferencia. Bueno, circunferencia tampoco. Una elipse en todo caso es una trayectoria cerrada. Al moverse esa carga eléctrica, que es el electrón, se está produciendo una corriente. ¿Por qué? Porque esta carga, que es la carga E del electrón, al moverse, al dar una vuelta completa, lo da en un tiempo t, igual a un periodo. Por lo tanto, sabemos que la corriente es igual a la carga que se mueve en la unidad de tiempo, en un periodo. Por lo tanto, 1 sobre periodo es frecuencia, que es la carga, la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es Q sobre periodo, y 1 sobre periodo de frecuencia. Entonces sería Q, que es la carga del electrón, por la frecuencia. Por lo tanto, por esta órbita está circulando una corriente dada por la carga del electrón multiplicada por la frecuencia con que gira el electrón en esa órbita. Ahí se está produciendo una corriente. ¿En qué sentido va la corriente? Pues si el electrón gira en ese sentido, se está moviendo en ese sentido, y ustedes ven que la corriente toma el sentido convencional, que es el sentido en que se mueven las cargas positivas. Por lo tanto, la corriente que se produciría acá, voy a colocarlo con rojo, la corriente tendría ese sentido. Ese sería el sentido de esa corriente I, que circula alrededor del núcleo. Esa corriente es la corriente debido al movimiento del electrón. O sea, lo que llamamos una corriente electrónica. Entonces, la situación ahora es la siguiente. Tenemos una corriente que se mueve, digamos, en una órbita. Entonces, es como si tuviéramos acá una espira, donde la forma de la espira sería la forma de la órbita en que se mueve ese electrón. Entonces tenemos una espira con una corriente I. Y ustedes saben que si hay una espira que circula una corriente, esa espira se puede relacionar o se puede llevar en términos de un momento dipolo. Por lo tanto, ese electrón moviéndose en esa trayectoria, produce aquí una espira y tenemos una corriente con espira, una corriente en la espira, se asocia a un momento dipolo. Por lo tanto, esto tiene un momento dipolo μ. Aquí en este caso, ¿en qué dirección iría el momento dipolo magnético? Recuerden la regla de la mano derecha. La corriente por la espira, pulgar hacia acá. Por lo tanto, el momento del dipolo magnético asociado a esa espira de esa corriente electrónica sería saliendo, en este caso, del tablero, o sea, perpendicular a este plano. El tablero, o sea, perpendicular al plano de esa órbita en que se mueve el electrón. Como pueden ver, cada electrón que se mueve alrededor de un núcleo tiene un momento dipolo, con una cierta dirección. Ahora supongamos, como el átomo se encuentra en una región en 3D, entonces van a haber electrones, bueno, ya me estoy considerando el átomo de hidrógeno.
tenemos cualquier átomo con varios electrones. Cada electrón se va a estar moviendo en diferentes órbitas y en diferentes direcciones de esas órbitas. O sea, se van a estar moviendo en esta manera, en 3D. Y cada órbita está asociada a un momento del dipolo. Por lo tanto, este átomo va a tener, si hay n electrones, va a tener n momentos de dipolos asociados a cada uno de esos electrones en diferentes direcciones. Como pueden ver, la dirección depende del plano de cada órbita en que se mueve cada electrón. Por lo tanto, volviendo acá, si hay n átomos y cada átomo tiene cierta cantidad de electrones, entonces sobre cada átomo sumamos el momento dipolo magnético total de cada átomo, por decir algo. Y de este átomo, que es el átomo de hidrógeno, como supuse al comienzo, tiene un electrón por cada átomo, entonces el momento del dipolo sería este. Pero supongamos que tenemos otro átomo con 2 electrones. Supongamos que el átomo del helio, que tiene 2 electrones, girando, va a tener un momento de dipolo de un electrón, supongamos en esta dirección, y un momento de dipolo del otro átomo, del otro electrón, en esta dirección, mu sub b y mu sub b, de cada átomo. Entonces sumamos vectorialmente ese momento de dipolo y nos va a dar un momento de dipolo neto de cada átomo. Si hay un átomo donde están circulando 3 electrones alrededor del núcleo, entonces van a haber 3 momentos de dipolos de cada uno de esos electrones. Sumamos vectorialmente el momento de dipolo magnético de cada uno de esos electrones y nos da un momento de dipolo magnético neto o resultante de ese átomo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Y cada uno va a tener una dirección determinada. Entonces, para un campo magnético externo, sus momentos de dipolo atómicos de cada átomo, supongamos que sean estos. Estas flechitas están indicando las direcciones de los dipolos atómicos totales de cada uno de los átomos, o sea, el neto de cada átomo. Miren, como pueden ver ustedes, las flechitas es en diferentes direcciones. Eso nos indica que el momento de dipolo magnético total acá, la suma de esas flechitas, de esos vectores, prácticamente nos va a dar 0. Ahora, supongamos que le colocamos a esta región un campo magnético que atraviese ese cuerpo. Supongamos este cuerpo, el mismo cuerpo, y ya le colocamos acá un campo magnético. Un campo magnético B externo. Entonces, cada uno de esos momentos de polos de cada electrón, cada uno se va orientando. Por lo tanto, en cada átomo, su dipolo magnético total de cada átomo tiende a orientarse en la dirección del campo magnético externo. Tiende a orientarse en una cierta dirección. ¿En cuál dirección? Tiende a orientarse en la dirección del campo magnético externo. Por lo tanto, acá ya vemos que ya sus dipolos atómicos tienen una cierta orientación. Por lo tanto, podemos decir que aquí ya hay una cierta magnetización, que el material ahí se ha magnetizado. ¿Cómo podríamos definir esa magnetización? Entonces decimos magnetización en un material. Magnetización en un material. ¿Cómo se define? Pues simplemente la magnetización de un material se define como el límite cuando un pequeño volumen tiende a 0. O sea, cogemos un pequeño volumen, vamos un pequeño volumen acá, un diferencial o un delta volumen, y en ese pequeño volumen va a haber una cierta cantidad de momentos de polos magnéticos. Y cogemos ese delta volumen y sumamos
desde I igual a 1 hasta N. Si hay N átomos de ese material, sería la suma. Esto es una suma de todos los momentos dipolos magnéticos B sub I, nus B sub I, la suma de los momentos dipolos de ese pequeño volumen. Lo dividimos por ese volumen, cuando este volumen tiende a cero, y esto sería la magnetización de ese material. Y eso por definición sería la derivada o el diferencial de U sub B por unidad de volumen. Por lo tanto, esa sería la definición de la magnetización. Se define como el diferencial del momento dipolo magnético por unidad de volumen. ¿Cómo sale eso? Pues cogemos un pequeño volumen, un delta volumen, y en ese delta volumen hay una cierta cantidad de momentos dipolos. Sumamos todos esos momentos dipolos de todos los átomos que envuelven ese volumen o que están envueltos en ese volumen, lo sumamos vectorialmente, lo dividimos por el volumen y ese cociente nos da el grado de magnetización de ese material. Como pueden ver ustedes, físicamente la magnetización de un material representa como la tendencia a que se orienten los dipolos atómicos en presencia de un campo magnético. O sea, es el grado, el mayor o menor grado de orientación de los dipolos atómicos en presencia de un campo magnético. Si hay una gran orientación de los dipolos magnéticos, la magnetización es mayor. Si los dipolos magnéticos se encuentran completamente desorientados, miren que si sumamos acá un volumen y sumamos esos dipolos que están totalmente desorientados, la magnetización va a tender a cero. Eso es lo que significa físicamente la magnetización de un material. Es el grado de alineamiento que tienen los dipolos atómicos de ese material. Eso es magnetización. ¿Y dónde salen los dipolos atómicos? Por esta parte que yo les expliqué acá. Los dipolos atómicos salen del movimiento de los electrones alrededor de cada uno de los núcleos y de cada uno de esos átomos. Bien, ¿qué unidades tiene la magnetización? Pues μ es amperio por metro cuadrado. Dividido por metro cúbico, nos quedaría amperio sobre metro. ¿Por qué? Porque μ sub B se define como la magnitud, el módulo es I por A. Amperios por metro cuadrado, donde A es el área de la sección transversal de la esfera por la cual está circulando esta corriente. Y lo multiplicamos por metro cuadrado y lo dimos por volumen, que es metro cúbico, nos quedaría amperios por unidad de metro. Bien, ahora consideremos un material magnetizado. Un material magnetizado. Y vamos a hallarle su potencial magnético vectorial en un punto cualquiera de fuera esa región. Supongamos que ese sería nuestro material colocado en un sistema cualquiera de referencia. Supongamos que ese sea un material cualquiera. Y ese material se encuentra magnetizado. Es decir, tiene una cierta orientación sus dipolos atómicos en cada uno de sus átomos. Bien, entonces, hallemos el potencial magnético vectorial de todo este cuerpo en un punto P cualquiera, supongamos en este punto P. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cogemos un diferencial, supongamos acá,
un diferencial de volumen, voy a colocarle en rojo. Cogemos un diferencial de volumen en cualquier parte. Un diferencial de volumen. Localizado con respecto a nuestro origen de un sistema de referencia R'. El punto P, donde queremos hallar el potencial magnético vectorial de todo ese cuerpo magnetizado, es, llamémoslo R. Y la distancia entre el punto P y el diferencial de volumen, voy a llamarlo, supongamos R. Bien, hallemos el potencial magnético vectorial en ese punto debido a este diferencial de volumen. Entonces sabemos que A es igual a μ sub 0 sobre 4pi por la integral ¿de quién? De diferencial de μ sub b cruz U sub r sobre, bueno, en este caso sería U, es el vector unitario U sub r. U sub r sobre esta distancia que le he llamado R al cubo. ¿De dónde sale esto? Ese es de volumen. ¿De dónde sale esta expresión? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos que el potencial magnético debido a un dipolo es igual a μ sub 0 sobre 4pi por el vector momento del dipolo cruz U sub r sobre r al cuadrado? U sub r sobre r al cuadrado, perdón, este es U sub r, este sería r al cuadrado, o si se quiere sería r sobre r al cubo, es lo mismo. Entonces vamos a tomarlo de esta manera con el vector unitario, U sub r sobre r al cuadrado. Estoy aplicando esta expresión que vimos hace poco del momento del potencial magnético vectorial debido a un momento de dipolo magnético en un punto lejos, en un punto cualquiera. Recuerden que vimos esta expresión, lo estamos aplicando acá. Pero como estamos cogiendo un pedacito de volumen de ese material, entonces lo que hay acá es un diferencial de momento del dipolo. Un diferencial de momento del dipolo de ese material. Bien, pero como este material se encuentra magnetizado, sabemos que la magnetización es igual al diferencial de μ sub b por unidad de volumen. Entonces podemos decir ¿dónde? Diferencial de μ sub b por unidad de volumen es igual a la magnetización. Entonces tenemos que A, potencial magnético vectorial sobre 4pi, la integral de volumen de esto, que nos da m por diferencial de volumen, cruz U sub r sobre r al cuadrado, donde r es esta distancia. Ese es el vector unitario U sub r de este vector r. Nos queda esto. Esto organizamos de esta manera, μ sub 0 sobre 4pi, que es la integral de volumen de m cruz U sub r sobre r al cuadrado por diferencial de volumen, lo mismo. Esa expresión que ustedes ven acá lo hemos utilizado muchas veces, una identidad vectorial, sabiendo que U sub r sobre r al cuadrado es igual al gradiente de 1 sobre r. Es una identidad que hemos utilizado mucho. U sub r sobre r al cuadrado, o si se quiere esta también, gradiente de 1 sobre r es igual a r, el vector r sobre r al cubo, es lo mismo.
así en términos del vector unitario o en términos del vector R. Bien. Entonces, lo reemplazamos acá y nos quedaría nos quedaría de esta manera. A es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral de volumen de magnetización cruz 1 sobre R. 1 sobre R por, bueno, hagamos aquí de esta manera, diferencial de volumen. Utilicemos una identidad vectorial para el producto cruz, aplicando la identidad de que el operador nabla cruz de 1 sobre R, es un escalar, por M, por el vector M, un escalar multiplicado por el vector M, esto es igual al gradiente de 1 sobre R, cruz M, más 1 sobre R por el operador nabla cruz M. O sea, el escalar por el rotacional de M. Haz de cuenta que es como la derivada de un producto. Organicemos esto. Tenemos el operador nabla cruz M sobre R es igual a esto, pasémoslo, conmutemos esto, nos quedaría menos M cruz nabla de 1 sobre R, o sea, el gradiente de 1 sobre R. Miren que como es un producto cruz, lo estamos conmutando, ya sería negativo. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo. Más nabla cruz M sobre R. Miren esto y miren esto. Es lo mismo, entonces despejamos esta parte de acá. M cruz nabla de 1 sobre R igual. Pasamos esto acá, nos quedaría nabla cruz M sobre R. Y esto menos nabla cruz M sobre R. Lo reemplazamos acá en integral. Mu sub 0 sobre 4pi, queda, abremos esto, queda la integral del volumen de esto, que nos dio esto de acá, nabla cruz M sobre R, menos nabla cruz M sobre R, todo esto diferencial de volumen. Esto lo reemplacé acá. Partamos esa integral de volumen. Mu sub 0 sobre 4pi. Partiendo de esto nos quedaría la integral, que una vez esto con esto, de volumen nabla cruz M sobre R por diferencial de volumen, y esto con esto sería menos la integral de volumen de nabla cruz M sobre R por diferencial de volumen. Bueno, aquí me faltó multiplicar por mu sub 0. Entonces hagamos esto acá, coloquemos la llave. Multipliquemos. A será igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral de volumen, habla cruz M sobre R, diferencial de volumen, menos mu sub 0 sobre 4pi, la integral de volumen de nabla cruz M sobre R por diferencial de volumen. Bien. Miremos esta parte de acá.
Observen que esta parte de acá es muy parecido, pero en divergencia de la divergencia de un campo vectorial. ¿Recuerdan esta parte? Es integral. La integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial A por diferencial de volumen es igual a la integral de la superficie cerrada limitada o que limita este volumen de A punto ds. Ese es el teorema de la divergencia, si ustedes recuerdan eso. Miren, integral de volumen. Aquí ya no es de divergencia, aquí es del rotacional. Por lo tanto, hay una identidad para rotacional, digamos que es la divergencia, pero en rotacional. Y es que la integral de el rotacional de un campo vectorial por diferencial de volumen es igual a menos, aquí ya sería menos A de la superficie menos A cruz de S. Cruz de S, mire que es con cruz. Vamos a aplicar esta identidad. Eso es una identidad que es como si fuera el teorema de la divergencia, pero digamos divergencia porque ya sería rotacional. Ya en forma de rotacional, pero tiene la misma forma del teorema de la divergencia con es un producto a punto. Utilizamos esto acá. Miren el menos. Ese menos podemos colocarlo acá multiplicando por menos y por menos. Pues que aquí el menos esto, que es esto de acá, igual a esa integral de superficie cerrada. Por lo tanto, llevando esa expresión acá, nos quedaría A igual mu sub 0 sobre 4pi, la integral de volumen, nabla cruz m, sobre r, diferencial de volumen. Ese menos lo podemos colocar acá y nos quedaría más mu sub 0 sobre 4pi. La integral, como les acabo de explicar ahora, utilizando esa identidad, nos quedaría que menos esto, el rotacional de esto sería igual a m sobre r cruz ds a través de la superficie cerrada que limita este volumen. Miren bien, menos esto es igual a esto, aplicando el teorema que les acabé de explicar acá, la identidad. Esto, veamos cómo lo podemos llevar de esta manera. Esto lo podemos llevar de esta manera. A será igual mu sub 0, 4pi, la integral de volumen, nabla cruz m, sobre r, más mu sub 0 sobre 4pi, la integral de superficie. Eso lo podemos llevar de esa manera. m cruz u sub n sobre r multiplicado por ds. Miren que este vector unitario es el vector unitario perpendicular a este diferencial de superficie. Entonces esto es como tener ds igual a la magnitud, el módulo, multiplicado por el vector u sub n unitario. ¿Cuál es el vector u sub n? Pues el vector perpendicular a la superficie. Lo estoy expresando de esta manera, de acá a acá. Nos queda esta expresión. Ahora, si ustedes recuerdan cuando vimos el potencial magnético vectorial debido a un elemento de corriente, vimos cómo era el potencial magnético vectorial debido a un elemento de corriente, vimos cómo era el potencial magnético vectorial debido a un elemento de corriente superficial y a un elemento de corriente volumétrica. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces observen esta parte de acá. Bueno, voy a explicarles acá porque seguro ya se les olvidó. De que el potencial magnético vectorial debido a un elemento de corriente lineal, recuerden ustedes qué es eso. La integral de dl sobre r.
sobre R, pues no, así, de esta manera, a lo largo de una trayectoria. Observen, mu sub 0 por I, de una corriente lineal, de una corriente superficial. Recuerden ustedes que es mu sub 0 sobre 4pi, este I por dl, recuerden ustedes que I por dl lo podemos llevar, I por dl lo podemos llevar en términos de K su S por diferencial de superficie, ¿recuerdan eso? Entonces lo podemos llevar con mu sub 0 sobre 4pi, I por dl es la integral de superficie de K su S por D su S. Y si es una corriente volumétrica, recuerden ustedes que llegamos a lo siguiente: 4pi la integral de volumen de I por dl. I por dl en corriente volumétrica es igual a J por diferencial de volumen. J por diferencial de volumen, claro que aquí falta el R, ¿no? R y el R. Recuerden esas expresiones que las habíamos visto. Ahora, observen este término y este término. Miren, creo que aquí me faltó el diferencial de volumen. Multiplicar por diferencial de volumen. Naura cruz M sobre R, diferencial de volumen. Me había faltado este factor, el diferencial de volumen. Este es más, y menos, se convierte en más por la identidad que vimos ahora, y nos quedaría, ven, ahí está bien todo, está bien, volumen. Entonces tenemos que el potencial magnético vectorial en este punto P es debido a dos potenciales magnéticos. Uno debido a la magnetización en el volumen y el otro a la superficie cerrada que envuelve este volumen, o sea, la superficie de este cuerpo. Entonces, Naura cruz M, diferencial de volumen sobre R, sobre la distancia. Miren acá. Diferencial de volumen sobre distancia. Entonces, este J debe ser igual a este de acá. Y ahí podemos concluir, entonces, que J es igual, llamémoslo J sub M, densidad de corriente de magnetización es igual a Naura cruz M, donde J sub M la vamos a llamar densidad de corriente de magnetización. Densidad de corriente de magnetización. Y observen este de acá. Miren, mu sub 0 sobre 4pi, J, que viene a ser esto, diferencial de volumen sobre la distancia, es J sub M, lo llamamos J sub M. Ahora miren este término, tenemos mu sub 0 sobre 4pi, mu sub 0 sobre 4pi. Este término multiplicado por diferencial de superficie, dividido por la distancia, ¿qué nos da? M cruz U sub M. O sea que esto sería entonces, ¿quién? K sub S. K sub S sería igual a M cruz U sub M, donde K sub S sería la densidad de corriente superficial de magnetización. Tomando la relación de esto igual a esto y esto es igual a esto, ¿por qué? Por esas expresiones que habíamos visto anteriormente. Entonces aquí encontramos que la densidad de corriente de magnetización se calcula como el rotacional de la magnetización y que la densidad de corriente superficial de magnetización, digámoslo aquí K sub M S, digámoslo pues así, K sub M S, densidad de corriente de magnetización superficial es igual al producto cruz entre la magnetización con el vector unitario de ¿cuál? El vector unitario que es perpendicular a la superficie, perpendicular en todo punto a la superficie. Bien, así hallamos entonces dos conceptos físicos que son densidad de corriente de magnetización y densidad de corriente superficial de magnetización. Recuerden ustedes que cuando vimos en dieléctricos polarizaciones también vimos lo que era polarización y
y la polarización queda relacionado con, aquí pues el magnetismo, con J sub M, la otra era P, polarización. Recuerden eso. Bien, y que esa parte acá en electricidad, o sea en dieléctricos y campos eléctricos, era la densidad de corriente sigma superficial, perdón, densidad de carga superficial. Densidad de carga superficial inducida. Aquí es densidad de corriente superficial de magnetización. Bien, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una configuración física y vamos a analizar esa configuración física. Supongamos una bobina con núcleo magnético. Supongamos una bobina con núcleo magnético, supongamos esto. Tenemos el núcleo magnético y acá tenemos una bobina. Ese sería el número de espiras. Aquí para que le hacemos circular una corriente I, una corriente que circula por el alambre, por la bobina. Esa corriente hace que se produzca aquí adentro en el núcleo. Esto es un núcleo magnético. Un núcleo magnético. Entonces va a producirse por ese núcleo un campo magnético debido a esa corriente. Pero al haber un material ahí magnético, que es el núcleo, ya sabemos que todo material tiene momentos de dipolos magnéticos en sus átomos. Entonces se va a crear acá adentro una magnetización, o sea, sus dipolos se van a magnetizar. Por lo tanto, esa magnetización de sus dipolos va a producir un nuevo campo más. O sea que el campo magnético total, si la corriente va en ese sentido, el campo magnético hace esto. Tiene ese sentido. Ese sería el campo magnético B, total. Y el campo magnético total es la suma de dos campos. El campo magnético producido por la corriente I, la que produce la corriente va a producir un campo magnético, y más el campo magnético dentro del material. Hay un campo magnético que se produce debido a la magnetización del material, ya que el material tiene momentos de dipolo ya orientados. Por lo tanto, ya hay una magnetización. Entonces, ya vemos los campos magnéticos debido a la magnetización del material. Bien, esa es la ecuación que vamos a comenzar acá. Con eso partimos. Vamos a ver qué encontramos partiendo de esta ecuación. De que el campo magnético total que se produce dentro de una bobina es igual a la suma de dos campos. Un campo magnético producido por la propia corriente más un campo magnético producido por la magnetización del material, ya que aquí adentro hay un núcleo magnético. Saquémosle el rotacional a ambos lados. Nabla cruz B es igual a nabla cruz B sub C más nabla cruz B sub M. Bien. Ahora, sabemos que donde B sub C, sabemos que la relación entre B con H, B es igual a mu sub 0 por H. Recuerden ustedes esta relación. Lo reemplazamos acá. Nabla cruz B será igual a nabla cruz mu sub 0 por H, intensidad del campo magnético, más nabla cruz B sub M. Bien, como mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío y es isotrópico en el vacío, vamos a suponer que el campo magnético H, que es el creado por la corriente, independiente que haya acá un material magnético o no lo haya, que el campo magnético es solamente producido por la corriente, entonces este puede salir del rotacional y nos quedaría campo magnético es igual a mu sub 0, nabla cruz H, más
nabla cruz B sub M. Si ustedes recuerdan la ley de Ampère, nabla cruz B sub M es igual a mu sub 0 por densidad de corriente, pero ya de magnetización. ¿Recuerdan esto? Que la ley de Ampère es igual, nabla cruz B es igual a mu sub 0 por J. La ley de Ampère, la recuerdan, en su forma diferencial. Entonces, como el campo magnético te lleva a la magnetización, entonces J sería la densidad de corriente de magnetización. Acá estoy aplicando esto. Eso de acá. Acá, ¿qué hacemos? Veamos. Nabla cruz B es igual mu sub 0 nabla cruz H más mu sub 0 J, densidad de corriente de magnetización. La densidad de corriente de magnetización es nabla cruz M. Nabla cruz M. Podemos, digamos así, podemos factorizar mu sub 0 y el rotacional. Entonces sería rotacional del campo magnético sería igual a mu sub 0 rotacional ¿de quién? De H más M. Bien, factorizo mu sub 0 y el rotacional de H más el rotacional de M, pues yo puedo agruparlos y nos quedaría el rotacional de H más M. Es lo mismo, esto acá es lo mismo. Entonces, de ahí podemos cancelar el rotacional a ambos lados. Nos quedaría, cancelando el rotacional, nos quedaría que B es igual a mu sub 0 H más M. Y así obtengo una expresión que nos dice que el campo magnético total o la inducción magnética total en este conductor, o perdón, en sí, o en este núcleo, en este material, es igual a mu sub 0 por la intensidad magnética. ¿Cuál es la intensidad magnética? La intensidad magnética que existe acá es por la corriente eléctrica. Es decir, ese, digamos así, campo magnético, llamado intensidad magnética, es producido por la corriente que circula por el embobinado, mientras que la magnetización es producido por los dipolos magnéticos orientados en el material. Por lo tanto, el campo magnético es la suma de esos dos campos, digámoslo así, del campo de la inducción magnética, pero producido por la intensidad del campo magnético por la corriente que circula por acá, más el campo magnético debido a la magnetización de los dipolos magnéticos, o sea, la orientación de los dipolos atómicos de ese material que sirve del núcleo de esa bobina. Esa expresión es una expresión muy general. Ahora, partamos de una expresión muy particular, y es que supongamos que tengamos un material magnético lineal. Para un material magnético lineal, se llama lineal por esto. Para algunos materiales en general, casi todos, muchos, bueno, casi todos tampoco, pero sí una gran cantidad, los materiales magnéticos lineales ocurre cuando la magnetización es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético. Es decir, que si hacemos una gráfica de magnetización, o sea, el grado de ordenamiento de los dipolos atómicos en este material, conforme aumenta H, ¿y cómo hacemos que aumente H? Pues aumentando la corriente, que es la que produce ese H, la corriente que circula por el embobinado, aumenta H, nos va a dar una línea recta. M contra H nos da una línea recta y la pendiente es chi sub M, donde chi sub M, recuerden ustedes, en electricidad o en electrostática, donde chi sub M se llama susceptibilidad.
magnética del material. Susceptibilidad magnética del material. Como la magnetización tiene unidades de amperios sobre metro y H es amperios sobre metro, la susceptibilidad chi sub m es adimensional. Y todos los materiales que cumplen con esta ecuación se les dice que son materiales magnéticamente lineales, porque la variación es lineal. Magnetización contra H es una línea recta. Bien, miren bien, en los materiales ferromagnéticos no se podrían considerar materiales lineales, porque el material ferromagnético generalmente ocurre esto, donde tenemos H contra magnetización, ocurre más o menos es esta manera, o generalmente es esta manera también. Esta manera, como pueden ver, no es una línea recta. Por lo tanto, los materiales ferromagnéticos no los podemos considerar como materiales magnéticamente lineales. Por ejemplo, un material paramagnético sí se puede considerar un material lineal, magnéticamente lineal. Bueno, este es un ejemplo que les estoy diciendo para que sepan que no todos los materiales son lineales, o sea que cumplen con esta ecuación. Entonces, para esos materiales que sí son lineales, que cumplen con esta ecuación, vamos a ver cómo nos queda esta expresión que es más general, que esta se cumple para cualquier tipo de material. B es igual u sub 0 H más M, pero M es chi sub M por H, y eso es igual, factorizando acá nos quedaría u sub 0 por H, factor de 1 más chi sub M. Organizando esto nos quedaría que B es igual a 1 más chi sub M por mu sub 0 por H. Observen, hemos dicho que la susceptibilidad es adimensional. Más 1 nos da un término adimensional. Por lo tanto, este término que ustedes ven acá, todo esto, tiene unidades de permeabilidad magnética. Les podemos decir, definiendo de que la permeabilidad absoluta es igual a mu sub 0, 1 más chi sub m. Y así decimos que mu es la permeabilidad absoluta, donde mu es permeabilidad absoluta del material. Ahora si hacemos lo siguiente, mu sobre mu sub 0, o sea, sacamos esto, lo dimos acá, tenemos la relación entre la permeabilidad absoluta con respecto a la del vacío, que eso lo llamamos permeabilidad relativa, es igual a 1 más chi sub m. Así podemos encontrar que la permeabilidad relativa es igual a 1 más chi sub m, donde chi sub m es la susceptibilidad magnética del material, o la relación entre la permeabilidad absoluta con respecto al vacío, que es mu sub r, donde mu sub r es permeabilidad relativa del material. Entonces, con base a esto, podemos sacar la siguiente ecuación. ¿De qué? De acá podemos decir entonces que B, campo magnético o inducción magnética total de un material que se cole corriente y tenga un material magnético, la inducción magnética total es igual a todo esto que es mu, a mu por H. Y encontramos esa ecuación que nos relaciona inducción magnética con el campo magnético. Si ustedes lo recuerdan, eso ya lo habíamos visto antes, pero en el vacío, que el vacío era B igual a mu sub 0 por H, en el vacío. Pero como esto ya es en una región donde no es vacío, sino que ahí adentro hay un material magnético,
entonces el campo magnético de todo este material, el campo magnético total acá, es igual a μ, permeabilidad absoluta, que se calcula de esa manera, multiplicado por H, donde H es la intensidad del campo magnético y es el creado por la corriente que circula por el bobinado. Esa es la ecuación para un material, el campo magnético y su relación con la intensidad magnética en material magnético. Esta, que la habíamos visto antes en el vacío, es cuando efectivamente no hay nada, no hay ningún material magnético, es en el vacío, donde H sería, como siempre, la creada por la corriente que circula por un alambre. Y B, la inducción magnética, sería el campo magnético ya en el vacío, en esa región, solamente creada por la corriente. Mientras que aquí el campo magnético es creado por la corriente y μ, aquí μ está incluido por la magnetización del material, de este material.